Buen día o buenas noches, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Bueno, me alegro poder estar de vuelta conectado con ustedes, aunque en casa. Esperemos que en poco tiempo volvamos a por lo menos lo que fue la normalidad de poder congregarnos y estar de nuevo en casa y en la iglesia. Muy bien. Recuerde que hoy tenemos cena del Señor. Le pido que usted esté ya preparando su copa también y su pan para después de tener esta reflexión, este diálogo con usted, poder compartir algo tan importante para usted y para mí que es la cena del Señor. Hoy vamos a hablar de algo tan importante como siempre, como cada prédica de nuestros hermanos y hermanas, vamos a hablar de algo importante, ¿no? Y yo quería comentarle que en este tiempo, como hijos de Dios, ¿sí? Como iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si realmente el poder otorgado a la iglesia de parte de Dios y nosotros como sus hijos, lo estamos llevando a cabo. O pensamos que solamente la iglesia fue en el tiempo donde Jesús caminó o donde los apóstoles estuvieron caminando. Hoy también la iglesia es la misma y tiene la misma autoridad que antes. Es decir, Dios le confirió a la iglesia poder, a sus hijos poder. Y el tema es mirar un poco el reflejo de aquellos que en otro tiempo hablaban en el nombre de Jesús y el mismo Espíritu Santo de Dios le daba ese poder, esa autoridad para hacer distintos tipos de milagros o de acontecimientos. Y esto es para llevar a nuestra vida, ¿no? Si yo soy iglesia, sería la pregunta. Si yo soy un hijo de Dios, si yo estoy en santidad, si vivo buscando la presencia de Dios en mi vida, si el Espíritu Santo que mora en mí me da la fuerza y la capacidad y tengo dones conferidos por Él, ¿cómo lo estoy ejerciendo? Entonces vamos a ver algo sencillo que usted ya escuchó 1000 veces, pero vamos a ver algunas características de algunos hombres de Dios que Dios usó, así como quiere usar en este tiempo a usted y a mí. Yo creo que no nos animamos un poco a usar este poder de Dios, que no es nuestro, sino que realmente fue conferido a nosotros como iglesia. Yo le invito a orar, primeramente, y después vamos a entrar en lo que es la palabra. Si usted me acompaña donde está, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad una vez más de podernos juntar para escuchar de tu palabra, cada uno de mis hermanos, mis hermanas, las que están del otro lado escuchando y viendo. Que tú los bendigas, Señor, que sea tu Espíritu Santo entrando por las puertas de su casa, que sea la palabra, Señor, que inunde el lugar donde están y que podamos recibir, Señor, de ti lo que tienes preparado. Señor, nosotros somos iglesia, tú nos has permitido ser tus hijos y queremos saber y averiguar y también atrevernos a caminar y realmente a afrontarnos a la vida, a este mundo, como iglesia tuya y como hijos tuyos. Que no nos quedemos, Señor, porque tú nos has mirado, tú nos has escogido y en este tiempo somos nosotros, aquellos que quizás en otro tiempo era Pablo, Silas, Pedro. Hoy has querido que nosotros llevemos esta antorcha y que se siga predicando el Evangelio con tanto poder como antes, porque sigue siendo el mismo Espíritu Santo de Dios, el mismo Cristo vivo y el mismo Padre, creador de todas las cosas. Te damos gracias, Señor, abre nuestros oídos y nuestros entendimientos para que esta palabra, quizás tan conocida por nosotros, hoy pueda tener algo de importancia aún más para atrevernos, Señor, a esto que tú nos has conferido, el poder a la iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano, quiero que usted me acompañe si tiene la Biblia ahí. Muchas veces por escuchar un video y no estar presencial, solamente dejamos que el predicador hable y nos lea la Biblia. Pero qué bueno que usted
pueda tener su Biblia en su mesa o en el lugar donde usted está para que me acompañe, ¿sí? Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 16. Este tema es conocido, ¿sí? En el título de mi Biblia dice Pablo y Silas en prisión. Y dice la Escritura de esta manera. A partir del versículo 16, vamos a leer hasta el 22 nada más por ahora. Acompáñeme. Aconteció que mientras íbamos a la oración, anote esto, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarlo. Algo interesante, vamos a tener dos narraciones. Y yo cuando le dije, preste atención, lo primero que anuncia acá, dice, aconteció que mientras íbamos, dice, a la oración, costumbre de ir a la iglesia, de juntarse a orar. Acá vemos a Pablo y Silas y dice, y nosotros, quizás eran muchos más, pero acá habla de Pablo y Silas. ¿Sabe qué? Iban a la oración, iban a buscar de Dios, iban a llenar el tanque, vamos a llamarle de esa forma. Iban a ser llenos del Espíritu Santo por las cosas que en ese tiempo acontecían, como estos tiempos. El poder de lo alto, para poder sinceramente afrontar todo lo que venía. Y ahora vamos a ver que lo que venía no era muy simple, era muy duro. Así como para usted y para mí estamos pasando tiempos duros, tiempos difíciles, estamos predicando en el último tiempo. Que los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, pero si no estamos llenos de la palabra de Dios, estamos como vacíos, desarmados. Pero ellos nos enseñan que este equipo iba a buscar de Dios, la presencia de Dios. Y mire, cuando uno busca de Dios, el poder de Dios, dice que se le presenta a una mujer. Esta mujer era adivina, ¿sí? Y dice que cuando los ve y los escucha, dice a la gente, estas personas sinceramente vienen de parte del Dios Altísimo y vienen a traer la salvación. Ahora, ¿la mujer decía mentira? No. La mujer estaba diciendo verdades, pero sinceramente Pablo discernió, y este es el poder de lo alto, lo que nos llena el Espíritu Santo, para tener discernimiento. Discernió que la mujer se estaba como burlando diciendo esto de Pablo y de Silas, más allá que decía la verdad. Y dice que varios días sucedió esto, hasta que un día el mismo Pablo se molestó y reprendió ese espíritu para que saliera de esa persona. Y salió. Ahora, ¿por qué pasó tanto tiempo y no lo reprendió antes? Le voy a comentar por qué. Si nosotros vemos lo que sucedió, porque esta persona, esta mujer, tenía unos amos en la cual ella trabajaba para ellos. Entonces, seguramente Pablo discernía, si yo a esta mujer le digo algo, voy a tener consecuencias
más tarde. Y esperó, pero en un momento se cansó y la reprendió. ¿Qué pasó? Lo que él pensaba, por eso se retardó en reprenderla. El amo se quedó sin ganancia, se le acabó el negocio. Ya esta mujer había sido liberada de ese espíritu que tenía de adivinación. Entonces, el amo de esta mujer, al ver que ya el negocio se había perdido, se había caído, ¿qué hizo? Se puso mal y los denunció, tanto a Pablo como a Silas. Dice, ellos que son judíos están predicando algo que realmente nosotros no entendemos y no corresponde porque somos romanos. ¿Qué le sucedió? Lo llevaron al magistrado y vamos a seguir leyendo. Acompáñenme, versículo 23. Después de haberle azotado mucho, una vez que lo denunciaron, lo llevaron a un magistrado y le dieron para que tenga. Es decir, no dice que lo golpearon o le hicieron preguntas, lo incomodaron. No, mire, versículo 23. Después de haberle azotado mucho. ¿Y por qué lo especifica? Porque fue mucho. Los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, Pablo y Silas, dos personas tranquilas, pero ya habían caído como extremistas, como terroristas. Y dice que le dijeron ahí en la cárcel que por favor lo custodien de cerca. Entonces, ¿qué le pusieron? Un carcelero, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense ustedes, azotados, lastimados, con todo lo que le dijeron, los llevaron con una custodia personal como terroristas y extremistas. Pero hay algo que tenemos que ver cuando la palabra especifica. Dice que los llevaron al calabozo del fondo de todo. Y esto no es como hoy, que si usted va a una cárcel, aquellos que hemos visitado para predicar una cárcel, que son celdas con camas, que tienen su inodoro. No, acá eran como cuevas y dice que los llevaron a la última de todo. Me imagino que luz eléctrica no había, sanitarios tampoco. Y dice que aparte de estar tan mal, en ese lugar le pusieron unos cepos en sus pies. Imagínense el contexto. Y era la última de todas. Quiere decir que todos los presos que estaban antes que ellos, antes de salir a la entrada de la cárcel, todo lo que era sanitario bajaba, ¿sí?, como una canaleta a donde ellos estaban. Imagínense el contexto. ¿Cómo sería? El olor, su situación, presos siendo inocentes, con una persona vigilándolo para que no se escapen, azotados, blasfemados, en una circunstancia muy, pero muy mala. A veces nosotros nos encontramos, quizás no así, pero nos encontramos en circunstancias muy malas, con una enfermedad, con falta de trabajo, con una discusión familiar, deprimidos por algo que sucedió, ver injusticias que suceden. A veces por predicar el Evangelio nos dan vuelta la cara o no nos atienden bien en algunos lugares. También nos sentimos a veces de esa forma, ¿no? Pero si nosotros ahora vamos a seguir leyendo, tenemos que imitar la fuerza del Espíritu Santo sobre estas personas. Acompáñenme. 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Escuche, ¿qué quiere decir? En el peor momento, dice que ellos estaban a medianoche orando y cantando. ¿Usted se imagina en el medio del problema, de la situación que estaban viviendo? Ellos buscaban a Dios, alababan a Dios. Y dice que sin vergüenza, sin tener vergüenza, todos los presos que estaban ahí oían. A veces nosotros, ni estando bien, queremos anunciar el Evangelio.
Y ellos en ese estado que estaban, alababan a Dios, bendecían a Dios con himno y oraban buscando su presencia. Y que los demás escuchen que Dios tenía en ellos. Importante, mi amigo, mi hermano, en el medio de la aflicción, en el medio del dolor, en el medio de la angustia, en el medio de estar encarcelado, en distintas formas de estar encarcelado, nosotros tenemos que buscar a Dios, hacer el esfuerzo de buscar a Dios. Seguramente no tenían felicidad, pero tenían gozo del Espíritu Santo de Dios, como tiene que tener usted y como tengo que tener yo. Mire, ellos estaban presos, estaban detenidos, pero el Espíritu que habitaba en ellos estaba libre. Y esto nos tiene que suceder a nosotros. A veces podemos estar presos por las circunstancias, por un montón de cosas, pero libres en Cristo Jesús. Y dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel de todos, y se soltaron. Se soltaron. El poder de la oración. Se rompen cadenas, se abren puertas, mi hermano. Quizás no lo estemos practicando, quizás solamente lo leemos en la palabra, pero no lo creemos. Nosotros tenemos que creer que este poder que vino sobre la iglesia primitiva también está sobre la iglesia de hoy. Y usted y yo sabe cuántas veces decimos que somos iglesia. ¿Está ejerciendo el poder que Dios le dio o tiene miedo de quedar en ridículo de liberar a una persona? Mire, si usted está en santidad y en obediencia a Dios, no tenga miedo, hay un respaldo de parte de Dios. Interesante el versículo 1, decían que iban a la oración. ¿Usted está yendo a la oración? A una oración genuina, una oración en busca del Espíritu Santo, una relación con Dios, con el mismo Cristo. Esto es lo que lo llena, esto es lo que da la fuerza para usted soportar la prueba y para bendecir a los demás. Después usted sabe, se abrieron las puertas, ninguno se fue, el carcelero se quería matar, le dijeron que no lo haga, recibió a Cristo, se bautizó toda su casa. Resultado de una prueba es la bendición. Yo estaré contigo donde quiera que tú estés, dice el Señor. Y sabe que yo lo creo, pero en el momento de la aflicción es cuando yo tengo que poner todo esto en orden, en creer. Pero lo primero todo que dijeron acá, fueron a la oración. Un equipo, Pablo y Silas. Muy bien, ahí mismo vamos a hacer otro comentario. Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Esto es muy predicado, yo también lo prediqué, acompáñame. A partir del versículo 1, vamos a leer, al versículo 10. ¿Lo tiene ahí? ¿Me acompaña, por favor? Dice Pedro y Juan, otro equipo. Escuche, Pablo y Silas, Pedro y Juan. ¿Usted y quién? Aparte de tener ahí como un cordón de 3 dobleces al Espíritu Santo. Un equipo. Cuando hay un equipo en santidad y en obediencia, no hay diablo que no quiera retroceder en el nombre de Jesús. Pedro y Juan subían juntos al templo. Mire usted qué dice, a la hora novena de la oración. ¡Oh, qué cosa, ¿no? ¡Qué casualidad!, diría el mundo. Lo mismo que el versículo que leíamos antes en la primera estrofa. Los hombres y las mujeres de Dios, lo primero que hacen, se llenan del poder de Dios. Nunca están vacíos. No saben cuándo vendrá la prueba. Aparte, poder vivir con gozo en el momento difícil. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna,
de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Vamos a hacer un análisis hasta ahí. Primero, volvemos a decir lo mismo, lo que es el equipo. Segundo, lo que es la oración, lo importante de estar continuamente buscando de Dios, siempre. Y dice que mientras iban al templo llamado La Hermosa, había unos muchachos que todos los días, como sucede acá también y en todo el mundo, que a las personas que tienen dificultades o aquellos que son mendigos, los llevan a las iglesias, ahí en la escalinata o en la puerta, porque saben que entran personas piadosas, personas que tienen a veces misericordia, y le pueden dar una moneda o algo. Bueno, este muchacho tenía una característica: era paralítico de las piernas. Entonces había amigos, escuche por favor, amigos que él tenía seguramente del mundo, que todos los días se tomaban el trabajo de llevar a este muchacho a las escalinetas del templo llamada La Hermosa. Y ahí él estaba seguramente hasta la tarde, noche, y después lo volvían a buscar y llevar de vuelta a casa, y al otro día lo mismo, y así todos los días. Mucha gente habrá pasado por ahí, pero ¿cuánto lleno con la unción del Espíritu Santo? Porque no solamente Pedro y Juan iban al templo, sino que el templo se llenaba. ¿Pero de qué? De religiosos. Pero muy pocos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Ellos conocían de nuestro Cristo como nosotros. Y dice que este muchacho ahí, tanto tiempo, viendo venir a Pedro y a Juan, dice que los miraba como esperando recibir algo de ellos. Y mire si recibió. Entonces, claro, Pedro y Juan se detuvieron, porque cuando hay un necesitado, un cristiano se tiene que detener. Y no le dieron dinero. Vio que nosotros tenemos costumbre de dar una moneda, un billete. No, ellos dieron lo que tenían realmente, lo que fueron a buscar, lo que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y le dijeron específicamente: mirá, lo que vos nos pedís nosotros no tenemos. No tenemos plata. No tengo plata, no tengo oro para darte. Pero ¿sabes qué? Tengo algo más importante. Tengo poder del cielo. Tengo comunión con el Dios vivo. Tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, que también quiere estar posándote en ti. Tomándole la mano, dice, le dijo: de lo que tengo yo te doy. ¿Qué tiene usted, mi hermano, mi amigo? ¿Qué es lo que tiene para dar? ¿No será que usted tiene un billete nada más? ¿No será que usted tiene el bolsillo lleno, pero tiene el Espíritu Santo de Dios medio trabado adentro que no sale? No, usted tiene que tener lo mismo que tenía estos dos muchachos. Poder de lo alto. Poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice que tomándole la mano dice: mira, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Ahora mire qué cosa, ¿no? No quisieron para ellos tomar la fama, sino que le declararon en el nombre de quién sería el milagro. Muchas veces nosotros nos gustaría adjudicarnos una parte de la gloria de Dios. Y hay muchos que le gustan sacarse la foto al lado del Cristo. Usted me entiende. Pero la gloria solamente es para Dios. Y estos muchachos lo sabían muy bien y nunca le robaron la gloria a Dios. Por eso Dios había depositado en ellos la confianza para obrar milagros. ¿Qué pasa con nosotros? ¿No será que también queremos la foto?
Y que digamos, sí, oré por sanidad y se sanó, y oré por este muchacho para que consiga trabajo y consiguió trabajo, y este matrimonio que estaba mal y se unió, y yo hice, y no le damos lugar a Dios, que Él es hacedor de milagros. Él es. Solamente somos, por su misericordia, canales de bendición, llenos del poder de Dios. Y dice que en el momento que le tomó de la mano, el muchacho se puso de pie. Escuche. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó al momento y se le afirmaron los pies y los tobillos. ¡Qué bárbaro! No sé, yo me imagino todo. Me imagino la escalinata, me imagino a Pedro y a Juan viniendo, este muchacho mirándolos, Pedro y Juan también, este muchacho prestando atención. Y me imagino que dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. Mire esta transformación. De algo que estaba muerto, empezó a tener vida. Escuche, esto es realidad. Esto no es una película de ficción de Netflix, ni YouTube. Esto es una realidad bíblica. Dice que se puso de pie, se le afirmaron las piernas, los tobillos. Y saltando, escuche, la felicidad de esta persona. Se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Escuche, escuche. No solamente que recibió la parte física, sino que también entendió que ese Cristo en el cual había recibido el milagro era Dios. Y dice que entró adentro del templo. ¿Y dónde estaba antes? Afuera. ¿Por qué? Porque los amigos lo que sabían solamente era llevarlo a pedir. El mundo a usted le puede dar un beneficio económico, pero nunca una riqueza espiritual. Nosotros, los hijos de Dios, como Pedro y Juan, tenemos esta oportunidad de hacer entrar a la iglesia al necesitado, a que sea parte de la iglesia de Cristo. Y dice que este entró y saltando alababa y daba gracias a Dios, pero ya no estaba más en la escalinata. Los amigos del mundo no pueden dar mucho. Son limitados, espiritualmente nada. Y lo más importante no es lo económico, sino lo espiritual. Entró al templo, alababa y exaltaba a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos esa oportunidad y este favor de Dios de poder ministrar a las personas y hacerlos entrar a la iglesia. Y no le hablo a la iglesia como templo, sino al reino de Dios. Pero esto depende de usted y de mí. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si nos animamos, el poder de lo alto está para aquellos que se animan, aquellos que son realmente atrevidos en una buena palabra, en un buen sentido. Atrévase, mi hermano. Atrévase, no tenga temor, que si el paralítico no camina es un tema de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que la palabra dice. El milagro lo hace el Señor, no nosotros. Y terminando dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios. Mire, lo mismo que pasó con Pablo y Silas. Todos los presos escucharon la adoración, los signos y el orar a Dios. Y acá dice que todo el pueblo escuchó y vio que este era. Y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y se espantó por lo que le había sucedido. Muy bien, después sigue, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Me imagino esto, ¿no? Que no quedó así. Al ver que este muchacho sanado, había un testimonio, había un milagro, y muchos creyeron. Y estos que se acercaron al templo, seguramente por el testimonio de entraron también a escuchar palabra de Dios.
De vuelta, el poder fue conferido a la iglesia. La iglesia se los da a los hijos de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Nos vamos a atrever a ver una persona ahí y no solamente tener el bolsillo lleno para darle una moneda, sino podernos agachar, extender la mano? Mire, hay muchos necesitados. En este tiempo donde muchas personas han perdido un ser querido, sea por la pandemia o sea por otra forma, están dolidos, están paralíticos espiritualmente, están lisiados, pero nosotros que tenemos el poder de Dios, la palabra de Dios morando en nosotros, nosotros que tenemos el abrazo y la mano extendida de Dios aquí en la tierra, ¿qué estamos haciendo? Yo le animo a usted, mi hermano, mi amigo, a que podamos predicar juntos el Evangelio de Jesucristo. No tenga temor, el Señor nos respalda. Ahora, volvamos a los dos puntos de coincidencia. Ellos iban a orar, iban a tener comunión con Dios. Es lo que usted y yo debemos hacer. Cargar el tanque, estar lleno siempre, no vivir con un cuarto para caminar, sino con la aguja del tanque lleno siempre. Entonces la gloria de Dios se va a manifestar en el necesitado. Y cuando ese necesitado salga a flote, seguramente va a dar testimonio a otros y muchos querrán conocer a este Dios que tiene usted y que tengo Dios. Y yo, un Dios vivo, un Jesucristo que vive por siempre. Amén. Esta era la reflexión que yo quería hacer en esta tarde-noche. Espero que haya sido de bendición y que realmente podamos reaccionar, porque a veces estamos como dormidos, no hay palabra que nos haga despertar, pero sea el Espíritu Santo de Dios que despierte en este tiempo a usted y que se anime. A su alrededor hay muchos necesitados, o usted camina con la cabeza agacha todo el día. No, creo que no, ¿no? Al lado de su casa no hay una persona, al otro lado, enfrente de su casa no hay una persona, donde usted trabaja, donde usted estudia, no hay una persona. Le decía a los preadolescentes el otro día, si tienen amiguitos, y me decían que sí, en la escuela tenemos amiguitos, al lado de casa, y bueno, le dice que estén orando por ellos, porque también necesitan de Dios, y los insté a que hablen a ellos de este Dios, que si ellos no lo recibían porque no querían, que no se hagan problema, que sigan orando, pero nosotros tenemos el deber de seguir predicando el Evangelio, seguir llevando esta antorcha del Evangelio a los demás. Hoy le comenté solamente Pablo y Silas y Pedro y Juan, pero también podría el día de mañana hablarse de usted como un siervo o una